¿Te has preguntado alguna vez si todas las criaturas de este mundo realmente vinieron de las manos de Dios? ¿Y si te dijera que existen fuerzas y seres que surgieron de la desobediencia y la corrupción, no del plan divino? La Biblia revela misterios profundos sobre el origen de abominaciones que desafiaron la creación perfecta de Dios. Estas revelaciones impactan directamente nuestra vida espiritual y muchas veces pasan desapercibidas. ¿Qué llevó a esta distorsión en la creación? Y más importante aún, ¿qué significa esto para tu vida de fe hoy en día? Lo que vas a descubrir en este video puede cambiar tu perspectiva sobre la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. Si estás en busca de una conexión más profunda con Dios y quieres entender las verdades bíblicas que rodean el origen del mal, quédate conmigo hasta el final. Vamos a explorar las Escrituras y descubrir cómo la palabra de Dios nos enseña a enfrentar estas realidades espirituales. La fe en Jesucristo es la clave para vencer cualquier fuerza que intente alejarnos de Dios, y entenderás cómo esto se aplica directamente a tu vida. Si estás listo para sumergirte más profundamente en las verdades espirituales y fortalecer tu fe, no te pierdas ni un detalle de este video. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas contenidos transformadores como este. Los Nefilim, abominación prediluviana. La historia de los Nefilim es uno de los misterios más intrigantes que encontramos en las Escrituras, algo que ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. Estos seres, descritos como gigantes, son el fruto de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:1-4. Imagina el impacto de esta mezcla. Algo que iba más allá de lo natural, un plan perverso para corromper la creación perfecta de Dios. Estas uniones no deberían haber ocurrido, pues representaban una mezcla impura que desafiaba el orden establecido por Dios. Con esto, la humanidad comenzó a enfrentar una amenaza que iba mucho más allá de las cuestiones físicas. Era una cuestión espiritual, una distorsión de la propia creación. Cuando observamos esta historia podemos ver cómo el enemigo, Satanás, actuaba tras bambalinas. Su plan era claro: corromper la línea humana para impedir la llegada del Mesías prometido en Génesis 3:15. Al introducir esta contaminación satánica, esperaba distorsionar la promesa de Dios de que un redentor vendría de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Aquí es esencial comprender que el objetivo de Satanás no era solo destruir físicamente a la humanidad, sino bloquear el plan de salvación que Dios ya había trazado. Este plan oscuro nos muestra cómo el enemigo actúa de manera sutil, intentando desviar el propósito divino. Los hijos de Dios mencionados en este pasaje han generado muchos debates a lo largo del tiempo. Hay interpretaciones que sugieren que estos hijos de Dios eran de hecho ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tomar esposas humanas. Esto es algo que va más allá de la comprensión común, y muchos se preguntan cómo los seres espirituales podrían unirse a los seres humanos. Sin embargo, la Biblia nos advierte que hay mucho más en el mundo espiritual de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Estos ángeles caídos, al mezclarse con los humanos, crearon una raza de seres notables, gigantes en estatura y fuerza. Estos gigantes, llamados Nefilim, no solo eran seres de gran altura, sino que también tenían una presencia imponente, siendo conocidos por su notoriedad. Eran hombres de renombre, poderosos y temidos por muchos. Imagina vivir en una época donde estos gigantes vagaban por la tierra, trayendo miedo y caos. La narrativa bíblica nos da indicios de que estos seres eran una amenaza para el orden de Dios, y su existencia condujo a una creciente corrupción en la tierra. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, vio la maldad que se extendía y decidió que el diluvio era necesario para purificar la creación. Pensando en esto, podemos hacer un paralelo con nuestras vidas espirituales. ¿Cuántas veces el enemigo intenta introducir gigantes espirituales en nuestras vidas, obstáculos que parecen insuperables? Estos gigantes pueden venir en forma de dudas, tentaciones
o incluso pecados que parecen ser mayores de lo que podemos soportar. Sin embargo, así como Dios intervino en los días de Noé, Él también está listo para intervenir en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos hacer es mantener nuestra fe inquebrantable en Jesucristo, quien vino para liberarnos de toda forma de corrupción. Cuando Dios trajo el diluvio, fue un acto de justicia, pero también de misericordia. Él purificó la tierra, dando una nueva oportunidad a la humanidad. Esto nos recuerda cómo Dios siempre nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás lo que nos corrompe y vivir una vida nueva en Él. Noé y su familia fueron preservados porque permanecieron fieles a Dios en medio de la corrupción a su alrededor. De la misma manera, hoy estamos llamados a mantener nuestra fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece sumido en el caos y la desobediencia. Es importante recordar que la batalla espiritual continúa hasta el día de hoy. Así como los Nefilim eran una amenaza para la humanidad antes del diluvio, también enfrentamos desafíos espirituales que intentan alejarnos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos da la promesa de victoria a través de Jesucristo. Él es nuestro Salvador, aquel que vino para liberarnos del pecado y de la muerte, y es a través de la fe en Él que podemos resistir todas las tentaciones y ataques del enemigo. Como está escrito en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lucifer se convierte en Satanás, origen glorioso. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz o estrella de la mañana, es una figura cuya trayectoria impacta profundamente el entendimiento espiritual sobre la naturaleza del orgullo y la caída. Al principio, fue creado como un ángel de altísima posición, lleno de sabiduría y con una belleza incomparable. Ezequiel 28, 12-15. Sin duda, estaba entre las criaturas más exaltadas de Dios, reflejando una gloria celestial que pocos podrían imaginar. Pero, como muchos sabemos, es en esta cima de grandeza donde comenzó a recorrer el camino de la perdición. El orgullo entró en su corazón y, con él, el deseo de ser igual a Dios, de ocupar el trono del Altísimo. Una lección clara de que, incluso los más poderosos, pueden caer cuando se alejan de la humildad. La rebelión de Lucifer es un ejemplo de cómo el orgullo puede cegar incluso a aquellos que están más cerca de Dios. En su soberbia declaró: «Subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14, 13-14. Esta fue su caída, el momento en que Lucifer, aquel que llevaba la luz, se transformó en Satanás, el adversario, y no cayó solo. La Biblia nos dice que 1/3 de los ángeles se unió a él en esta rebelión, siendo también expulsados del cielo. Esto muestra cómo el orgullo, cuando se siembra en el corazón, puede extenderse y corromper a otros a su alrededor. Es una advertencia clara de que necesitamos estar vigilantes, siempre buscando en Dios la gracia para ser humildes y obedientes. La caída de Lucifer y su transformación en Satanás es un recordatorio poderoso del peligro de buscar la gloria propia en lugar de glorificar a Dios. Mientras Lucifer buscaba la exaltación, Jesús, por otro lado, nos dio el ejemplo supremo de humildad. Él, que es el propio Hijo de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Filipenses 2:6-7. Este contraste entre Lucifer y Jesús nos enseña que, al humillarnos ante Dios, seremos exaltados en el tiempo correcto. Al buscar servir en lugar de ser servidos, demostramos el verdadero corazón de un discípulo. Un detalle importante en esta narrativa es que el pecado de Lucifer, el orgullo, es considerado el pecado original. Y ese mismo orgullo es lo que frecuentemente vemos en nuestras propias vidas cuando dejamos de reconocer nuestra total dependencia de Dios. ¿Cuántas veces, en momentos de conquista o prosperidad, nos olvidamos de dar gloria a Dios y comenzamos a creer que logramos todo por nosotros mismos? Esta es una advertencia para todos nosotros. El orgullo nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a su gracia y misericordia. A partir de esta historia, podemos aplicar lecciones prácticas en nuestra vida espiritual.
necesitamos buscar diariamente en oración la humildad que agrada a Dios. La adoración es una forma poderosa de mantenernos conectados con Él y de mantener nuestro corazón en el lugar correcto. Al alabar al Señor, reconocemos su soberanía, y esto nos ayuda a evitar la trampa del orgullo. El acto de arrodillarse, ya sea físicamente o espiritualmente, es un recordatorio de que toda buena dádiva proviene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. La Biblia nos invita a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, 1 Pedro 5:6, y esa humildad nos garantiza una vida plena y bendecida. Al reflexionar sobre la caída de Lucifer, también percibimos que Dios permitió esta rebelión como parte de su plan mayor. Esto puede parecer un misterio, pero vemos que, incluso en las adversidades y en las acciones del enemigo, Dios tiene un propósito. Satanás ahora actúa como el adversario, pero siempre está bajo la autoridad divina. El plan de redención ya estaba trazado, y Jesús vino al mundo para vencer el pecado y la muerte. Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso el mal para cumplir sus propósitos eternos, y esto nos da la confianza de que, sin importar las luchas que enfrentamos, Dios está en control. Finalmente, al observar la transformación de Lucifer en Satanás, somos llamados a examinarnos. ¿Estamos buscando exaltarnos a nosotros mismos o estamos viviendo para glorificar a Dios? La caída de Lucifer sirve como un espejo, mostrándonos los peligros del orgullo y la necesidad de cultivar un corazón humilde, que podamos, al igual que Jesús, vaciarnos de todo ego y ambición para que Dios sea exaltado en todo lo que hagamos. La creación de Adán y la envidia de Satanás. Creación única. La creación de Adán fue uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad y de la revelación de Dios. Formado del polvo de la tierra, Adán representaba la imagen de Dios en la creación. Génesis 2:7. Fue con el propio aliento divino que Dios dio vida al primer hombre, convirtiéndolo en una creación única entre todas las criaturas. A diferencia de los animales o las plantas, Adán llevaba en sí el aliento de vida dado directamente por Dios, algo que lo separaba de todo el resto de la creación. Este gesto simbolizaba no solo la vida física, sino también la vida espiritual que el hombre tendría en comunión con su Creador. Adán fue creado para ser el representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad y de una conexión íntima con el Padre Celestial. Sin embargo, esta creación tan especial despertó la envidia de Satanás. Al ver que el hombre llevaba la imagen de Dios, el enemigo quedó consumido por el deseo de destruir esa relación tan única. Sabemos que Satanás, tras su caída, no podía atacar a Dios directamente, por lo que dirigió su odio hacia la humanidad, la criatura que más se asemejaba al Creador. La envidia de Satanás estaba motivada por la posición privilegiada que el hombre ocupaba en la creación. Dios le dio a Adán dominio sobre todas las cosas creadas. Génesis 1:28. Y esto solo aumentó la ira del enemigo, que deseaba a toda costa socavar esa autoridad y distorsionar el plan perfecto de Dios. La estrategia de Satanás fue clara. Si no podía confrontar a Dios directamente, intentaría destruir lo que Dios más amaba. Su envidia y odio por la creación humana lo llevaron a tramar la caída del hombre. Satanás sabía que si lograba corromper a Adán y Eva, estaría, en cierta forma, atacando la propia imagen de Dios. Esto nos enseña que el enemigo constantemente intenta distorsionar nuestra identidad en Dios, intenta hacernos olvidar que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, buscando alejarnos de nuestra verdadera naturaleza y propósito. A pesar de las artimañas de Satanás, Dios ya tenía un plan de redención preparado desde el principio. La venida de Jesucristo fue la respuesta definitiva al ataque del enemigo contra la humanidad. Mientras Satanás buscaba destruir la relación entre Dios y el hombre, Jesús vino a restaurarla. Esa restauración se logró mediante el sacrificio de Cristo, que abrió el camino para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esto nos muestra que, incluso cuando el enemigo intenta derribarnos, Dios siempre tiene una salida preparada, y esa salida está en Jesús. En nuestra vida diaria también enfrentamos situaciones en las que el enemigo intenta engañarnos, hacernos olvidar quiénes somos en Cristo.
Él pone dudas, tentaciones y dificultades en nuestro camino, con la esperanza de hacernos desviar del plan que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, al igual que Adán fue creado con un propósito divino, también nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de comunión con Dios. Satanás puede intentar hacernos olvidar esto, pero debemos recordar siempre que a través de Jesús tenemos acceso directo al Padre y nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. Por eso es esencial que, al igual que Adán antes de la caída, busquemos vivir una vida de intimidad con Dios. Esto comienza con la oración diaria, la lectura de la Biblia y una constante comunión con el Espíritu Santo. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestra mente enfocada en la verdad de que fuimos creados a imagen de Dios y que nuestro valor está en Él, y no en las circunstancias que nos rodean. Satanás puede intentar hacernos dudar, pero cuando estamos firmes en la fe, no tiene poder sobre nosotros. Así, al reflexionar sobre la creación de Adán y la envidia de Satanás, somos llamados a mantener nuestra fe firmemente arraigada en Dios. No importa lo que el enemigo intente, nunca podrá borrar el hecho de que fuimos creados con un propósito divino, y ese propósito es más grande que cualquier tentación o engaño que pueda traer. Que podamos cada día recordar esta verdad y vivir de acuerdo con nuestra identidad en Cristo. La caída del hombre. La serpiente astuta. La caída del hombre, como se relata en Génesis 3, es uno de los pasajes más significativos de la Biblia, ya que marca el momento en que el pecado entró en el mundo. Satanás, bajo la forma de una serpiente astuta, se acercó a Eva en el jardín del Edén, y su primera acción fue cuestionar la palabra de Dios. ¿De veras Dios les ha dicho?, preguntó, sembrando la duda en el corazón de Eva. Génesis 3:1. Ese cuestionamiento, aparentemente inocente pero lleno de malicia, fue el inicio de una tentación que cambiaría el curso de la humanidad. Satanás sabía exactamente dónde atacar, pues al cuestionar la palabra de Dios comenzó a debilitar la confianza que Eva tenía en las instrucciones divinas. La tentación se intensificó cuando Satanás prometió a Eva que, al comer del fruto prohibido, ella y Adán se convertirían como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Este fue el punto crucial de la trampa. Eva, atraída por la idea de obtener sabiduría y poder, fue seducida por la apariencia del fruto, y la promesa de ser como Dios fue suficiente para hacerla desobedecer la orden divina. Esta misma estrategia de Satanás sigue siendo utilizada contra nosotros hoy en día. Nos tienta con promesas de grandeza y placer inmediato, distorsionando lo que es realmente bueno y alejándonos de Dios. ¿Cuántas veces caemos en la tentación creyendo que sabemos que es mejor para nosotros en lugar de confiar en la sabiduría de Dios? Al comer del fruto, Eva y Adán introdujeron el pecado en el mundo. Con este acto de desobediencia, el hombre que había sido creado a imagen de Dios, libre de pecado, ahora se veía corrompido. La primera consecuencia inmediata fue la conciencia de su propia desnudez y el sentimiento de vergüenza. Génesis 3:7. La inocencia se perdió y la pureza original que existía entre ellos y Dios se rompió. Esa vergüenza los llevó a intentar esconderse y a cubrir su desnudez con hojas de higuera. Esto simboliza el primer intento del hombre de lidiar con el pecado por sí mismo, algo que vemos hasta hoy, cuando intentamos resolver nuestros problemas espirituales con soluciones humanas. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, no los dejó en esa condición sin una solución. Aunque hubo severas consecuencias por el pecado, como veremos más adelante, Dios también inició el proceso de redención. Esto nos muestra la misericordia de Dios. Sabía que el hombre había caído, pero no lo abandonó. De la misma manera, cuando caemos en pecado, el Espíritu Santo inmediatamente nos llama al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Incluso en nuestra caída, Dios ofrece una salida. Las consecuencias de la caída fueron muchas, y no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. El pecado entró en el mundo, trayendo consigo el dolor, el sufrimiento y la muerte.
La relación entre Dios y el hombre se rompió, y el acceso al árbol de la vida se perdió. Ahora, el hombre tendría que lidiar con la mortalidad y con la carga del trabajo arduo. Estas consecuencias no se limitan a la época de Adán, se extienden a todos nosotros. Cada persona desde entonces nace en pecado, necesitando la redención que solo puede encontrarse en Jesucristo. Esto nos recuerda que, aunque la caída fue catastrófica, el plan de Dios para nuestra salvación ya estaba en movimiento. Un aspecto importante en el que debemos reflexionar es cómo la estrategia de Satanás sigue siendo la misma a lo largo del tiempo. Él continúa usando la duda, el orgullo y el deseo de algo más allá de la voluntad de Dios para desviarnos del camino correcto. Sin embargo, hoy tenemos una ventaja que Adán y Eva no tenían en ese momento: Jesucristo. Él vino para deshacer los efectos de la caída, ofreciéndonos vida eterna. Donde Adán falló, Jesús prevaleció. Mientras que el primer Adán trajo la muerte, el último Adán, Jesús, trajo la vida eterna. Primera carta a los Corintios 15:45. Por lo tanto, al mirar la caída del hombre, podemos entender no solo la gravedad del pecado, sino también la grandeza del amor de Dios por nosotros. Él nos ama tanto que, incluso cuando caemos, está listo para redimirnos, y es a través de Jesús que podemos ser restaurados y reconciliados con el Padre. Que esta historia nos inspire a permanecer firmes en la fe, evitando las trampas del enemigo y confiando en la palabra de Dios por encima de todo. Juicio y maldiciones, la justicia divina en acción. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva después de la caída, quedó claro que sus acciones no podrían quedar sin consecuencias. El pecado había sido introducido en el mundo y el precio debía ser pagado. La primera maldición recayó sobre la serpiente, que fue condenada a arrastrarse y a comer polvo todos los días de su vida. Génesis 3:14. Aquí no solo vemos una maldición física, sino también un símbolo de la humillación y derrota que Satanás enfrentaría en el futuro. La serpiente, utilizada por Satanás para engañar a Eva, sería un recordatorio constante de su derrota inminente. Y esa derrota final se cumpliría a través de la promesa mesiánica revelada a continuación. Génesis 3:15 es uno de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento, conocido como el Protoevangelium o Primer Evangelio. Dios declaró que habría enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus descendientes, y que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente heriría el talón de la simiente. Esta es una clara profecía de la venida de Jesucristo, la simiente de la mujer, quien en la cruz triunfaría sobre Satanás. La herida en el talón se refiere al sufrimiento que Jesús pasaría, pero la victoria final sería suya, pues aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto nos da esperanza y nos recuerda que, desde el principio, Dios ya tenía un plan de redención preparado. Además de la maldición sobre la serpiente, Dios también pronunció juicios sobre Adán y Eva. Para Eva, el dolor en el parto sería multiplicado, y su deseo sería para su esposo, quien gobernaría sobre ella. Génesis 3:16. Esto refleja las dificultades que surgirían en las relaciones humanas, especialmente dentro del matrimonio y la familia. Para Adán, la tierra fue maldita por su causa, y tendría que trabajar arduamente para producir su sustento. Génesis 3:17-19. El suelo que antes producía con abundancia, ahora generaría espinas y cardos. El trabajo, que antes era una bendición, ahora sería doloroso, un recordatorio constante de las consecuencias del pecado. Estas maldiciones son un reflejo de la separación espiritual que el pecado causó entre Dios y el hombre. La muerte física y la muerte espiritual entraron en el mundo a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Esta ruptura con Dios trajo sufrimiento, dolor y mortalidad para toda la humanidad. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, podemos ver la misericordia de Dios. Él no destruyó a Adán y Eva de inmediato, sino que, por el contrario, les dio la oportunidad de seguir viviendo y, eventualmente, experimentar la redención a través de Jesucristo.
Esto nos muestra que, a pesar de las consecuencias del pecado, Dios es misericordioso y nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos. Uno de los aspectos más profundos de esta historia es el hecho de que, aunque el juicio es inevitable, Dios siempre ofrece una promesa de esperanza. Así como prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, también nos promete victoria sobre el pecado y el mal a través de Jesús. Incluso en nuestras propias vidas, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, Dios nos ofrece la oportunidad de redención. A través de Jesús podemos encontrar perdón y restauración, y Él nos llama a vivir en un nuevo pacto con Él. Para nosotros hoy esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que el pecado trae consecuencias, pero también de que Dios, en su misericordia, provee una salida. La historia de Génesis nos enseña que, cuando nos alejamos de Dios, experimentamos sufrimiento y dolor, pero cuando nos volvemos a Él, encontramos sanidad y redención. Esto es algo que podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Si estamos pasando por dificultades como resultado de nuestras elecciones, Dios está siempre listo para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad, si somos sinceros en nuestro arrepentimiento. Finalmente, la maldición del trabajo arduo, del dolor y de la muerte nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. La Biblia nos enseña que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento o muerte. Apocalipsis 21:4. Esa es nuestra esperanza final, la restauración completa de la creación, donde viviremos en plena comunión con Dios para siempre. Hasta entonces, somos llamados a confiar en el Señor y a seguir sus caminos, sabiendo que la promesa de redención fue cumplida en Jesús y que nuestra victoria está garantizada en Él. Justicia y misericordia de Dios. El equilibrio divino. Cuando observamos la caída de Adán y Eva y las consecuencias que le siguieron, nos enfrentamos a una verdad fundamental. Dios es justo, pero también está lleno de misericordia. Su justicia exige que el pecado sea castigado, ya que Él es santo y no puede tolerar la desobediencia. Sin embargo, esa justicia nunca está separada de su gracia. Incluso cuando aplica sus justas consecuencias, como el sufrimiento y la muerte que entraron al mundo debido al pecado, aún extiende su mano de misericordia. Y vemos esto claramente cuando, después de confrontar a Adán y Eva, Dios les hace vestiduras de piel para cubrir su desnudez. Génesis 3:21. Esto simboliza el primer sacrificio, una anticipación de la redención final que vendría a través de Jesucristo. Estas vestiduras de piel representan la misericordia de Dios al proveer una solución inmediata para la vergüenza que el pecado trajo al hombre. Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, una solución frágil y temporal. Pero Dios, en su infinita sabiduría, les dio vestiduras más duraderas, una provisión más completa. Esto nos enseña que nuestros intentos de lidiar con el pecado por nosotros mismos nunca serán suficientes. Solo Dios puede cubrirnos adecuadamente, y lo hace a través del sacrificio. Este primer sacrificio en el jardín apunta directamente al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es importante entender que la justicia de Dios no está separada de su misericordia. Al contrario, ambas caminan juntas. Cuando Dios aplica las consecuencias del pecado, está siendo justo, ya que su santidad lo exige. El pecado no puede ser ignorado porque Él es un Dios de orden y perfección. Sin embargo, la misericordia se manifiesta en la manera en que nos da una salida. Jesús es la personificación de esa salida, ya que Él tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Así, mientras que la justicia de Dios exigía el castigo por el pecado, su misericordia proveyó al Salvador que nos libra de esa condena. Un punto crucial que debemos recordar es que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Su corazón siempre está enfocado en la reconciliación, y Él ofrece innumerables oportunidades para que volvamos a Él. Incluso cuando Adán y Eva fallaron, Dios no los abandonó. Al contrario, continuó caminando con ellos, ofreciendo su gracia
y estableciendo un plan de redención que culminaría en la venida de Jesús. Esto nos muestra que, en nuestras propias vidas, incluso cuando fallamos, Dios siempre está listo para recibirnos nuevamente, siempre que nos arrepintamos sinceramente. La promesa de redención que fue hecha en Génesis 3:15 nos da una perspectiva clara del carácter de Dios. No dejó a la humanidad sin esperanza, sino que desde el principio ya estaba preparando el camino para restaurar lo que había sido roto. El Mesías prometido aplastaría la cabeza de la serpiente, y esa promesa se cumplió en Cristo. Su muerte en la cruz y su resurrección no solo derrotaron a Satanás, sino que también abrieron la puerta para que todos pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esta es la mayor demostración de justicia y misericordia trabajando juntas. En nuestro caminar cristiano, estamos llamados a vivir a la luz de esa misericordia y justicia. Debemos reconocer la seriedad del pecado, pero al mismo tiempo debemos apropiarnos de la gracia que nos ha sido dada a través de Jesús. Cuando pecamos, tenemos la seguridad de que, al arrepentirnos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esto no nos da licencia para pecar, sino que nos llama a una vida de santidad y gratitud, sabiendo que hemos sido rescatados a un precio altísimo. Finalmente, al observar la justicia y la misericordia de Dios, debemos reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas cualidades en nuestras propias vidas. Estamos llamados a ser justos en nuestras acciones, pero también a ser misericordiosos con los demás. Así como Dios nos ha perdonado, debemos perdonar. Y así como Él nos da gracia, debemos extender esa gracia a quienes nos rodean. Esto es lo que significa vivir el Evangelio de Jesucristo en plenitud, equilibrando la verdad de la justicia con la belleza de la misericordia, la importancia de la humildad y la adoración. Una vida de devoción. La historia de Lucifer nos enseña una de las lecciones más profundas y esenciales de la vida cristiana. El orgullo precede a la caída, mientras que la humildad abre el camino para la exaltación. Lucifer, quien alguna vez fue un ser glorioso, cayó porque deseaba ser igual a Dios, exaltándose por encima de su Creador. Jesús, por otro lado, nos muestra el camino opuesto. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló al punto de tomar la forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Este contraste es un recordatorio claro de que la humildad es fundamental para nuestra vida espiritual. Cuando nos colocamos ante Dios con un corazón humilde, abrimos espacio para que Él nos exalte en el momento adecuado. La adoración es una expresión de esa humildad. Cuando adoramos, estamos reconociendo la grandeza de Dios y nuestra total dependencia de Él. La adoración es el antídoto contra el orgullo, pues nos recuerda que no somos el centro del universo. Dios lo es. Alabar y adorar al Señor nos coloca en una posición de sumisión, donde reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Es un acto de rendición y al mismo tiempo de comunión. La Biblia nos invita a adorar en espíritu y en verdad, Juan 4:24, lo que significa que nuestra adoración debe ser genuina y profunda, no solo un acto externo, sino una expresión sincera de nuestro corazón. La importancia de la adoración no puede subestimarse. Así como el cuerpo humano necesita oxígeno para sobrevivir, nuestra alma necesita la adoración para mantenerse espiritualmente viva. Cuando descuidamos la adoración, permitimos que el orgullo y la autosuficiencia se infiltren en nuestros corazones. Jesús nos advirtió sobre los peligros de un corazón endurecido, y la adoración es una manera poderosa de mantener nuestro corazón sensible a la voz de Dios. Al adorar, entramos en comunión con el Padre y somos fortalecidos en nuestra caminata de fe. Es en la adoración donde encontramos renovación espiritual y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Muchas veces, la vida moderna puede alejarnos de esta práctica esencial. El ritmo acelerado y las preocupaciones diarias pueden hacernos olvidar la importancia de apartar tiempo para alabar y honrar a Dios. Sin embargo, es precisamente en medio de las dificultades cuando la adoración se vuelve aún más crucial. Al humillarnos ante Dios en adoración,
recordamos que Él está en control de todas las cosas y que su bondad y misericordia nunca fallan. Es en ese momento de rendición donde encontramos paz, incluso en medio de las tormentas. La humildad y la adoración van de la mano. Sin humildad, nuestra adoración se vuelve vacía, un mero ritual sin significado. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos encuentra donde estamos. Él no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Salmos 51, 17. La verdadera adoración nace de un corazón que reconoce la grandeza de Dios y, al mismo tiempo, su propia necesidad de su gracia. Por lo tanto, debemos cultivar la humildad en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que, sin Dios, no podemos hacer nada. Para mantener una vida espiritual saludable, es esencial mantener un ritmo constante de adoración. Esto puede hacerse a través de la oración, la lectura de la Biblia y el canto de alabanzas. Una práctica poderosa es apartar momentos específicos durante el día para simplemente adorar a Dios, agradeciendo por su bondad y reconociendo su soberanía en nuestras vidas. La adoración no debe limitarse a los servicios dominicales. Puede y debe formar parte de nuestro día a día, ya sea durante una caminata, en el coche o incluso mientras realizamos tareas cotidianas. Podemos elevar nuestros corazones a Dios en alabanza y gratitud. Al final de cuentas, fuimos creados para glorificar a Dios. Este es nuestro propósito más profundo. Y cuando vivimos una vida de adoración, no solo cumplimos ese propósito, sino que también experimentamos la plenitud de Dios en nuestras vidas. La adoración nos conecta directamente con el corazón del Padre y nos coloca en la posición correcta ante Él. Que siempre recordemos la importancia de adorar en humildad, sabiendo que, a su debido tiempo, Dios nos exaltará. Después de todo, como está escrito en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Ahora que has recibido estas revelaciones profundas, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Dios nos llama a vivir una vida de fe, humildad y adoración, resistiendo a las fuerzas espirituales que intentan alejarnos de su plan. La verdad es que tienes una elección: seguir ignorando estas verdades o aplicar inmediatamente lo que has aprendido para fortalecer tu caminar espiritual. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Deja en los comentarios tu experiencia u opinión sobre lo que hemos hablado aquí. Quiero escuchar de ti. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque tenemos muchos contenidos poderosos que pueden transformar tu vida espiritual. Soy José Luis y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.